Hola, buenas tardes y bienvenidos al webinar que tenemos preparado para hoy titulado Invertir en clases limpias de fondos, el enfoque del asesoramiento independiente, en el que Antonio Durán Garrido, responsable de gestión y selección de activos en EBN Grow, y Jorge Rodríguez Poza, director de desarrollo de negocio en EBN Securities, nos explicarán la estructura de costes de los fondos de inversión y los beneficios de invertir en las clases limpias de fondos, junto con el valor diferencial del asesoramiento independiente. La nueva normativa de MiFID II ha introducido la obligación a las entidades que presentan servicios de inversión de declararse independientes o no independientes. Este hecho va a jugar a favor de los inversores, puesto que podrán diferenciar de manera sencilla entre un modelo u otro. Desde EBN Securities ponen a disposición únicamente clases limpias de fondos y con total transparencia e independencia. En este sentido, ahora Antonio y Jorge nos explicarán un poco más en qué consisten las clases limpias de fondos y el asesoramiento independiente. El turno de preguntas lo dejaremos para el final. Pueden ir haciendo las preguntas durante la presentación y al finalizar daremos respuesta a todas aquellas que nos permita el tiempo. Cuando queráis, Antonio, Jorge. Hola, buenas tardes. Lo primero, antes que nada, agradecer la oportunidad a Rankia por darnos la oportunidad de participar en este webinar. Y también gracias sobre todo a los asistentes por el tiempo que nos dedicáis. Encima ahora con la época veraniega que tenemos, os agradecemos enormemente que estéis conectados. Como bien se ha comentado en la introducción, vamos a comentar en esta presentación, vamos a intentar desglosar lo que es la estructura de comisiones de un fondo de inversión y a dónde va cada componente y realmente dónde está el negocio en la industria de los fondos de inversión. Paso página. Bueno, como podéis ver, vamos en el contenido, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver también una estructura de una institución de inversión colectiva, cómo está estructurada a nivel fondo, a nivel compartimento, a nivel clase de acción. Luego veremos la estructura de comisiones que tienen los fondos, las distintas comisiones y gastos que se les puede aplicar y por qué concepto. Luego pasaremos a ver los tipos de clase de acción. También veremos el tema de incentivos y retrocesiones, que es en lo que ha estado basada la industria en los últimos años, el modelo de negocio. Luego la regulación, que vemos cómo está cambiando también los modelos de negocio en la industria. Breves comentarios de cómo poder acceder a clases limpias y, bueno, cualquier cuestión que tengáis a lo largo del webinar lo podéis podéis preguntarnos al final de la presentación. Como os he comentado en la introducción, vamos a tratar lo que acabo de comentar, cuál es la estructura, cuáles son las comisiones, cuál es realmente el coste por gestionar un fondo, porque muchas veces en el coste del fondo no se refleja únicamente lo que es el gasto por gestionarlo. Hay otras comisiones que van destinadas a remunerar a los intermediarios o distribuidores. ¿Por qué existen las clases de acción? El tema de las comisiones implícitas va relacionado con el modelo de remuneración a través de incentivos en la que el cliente hasta ahora no veía realmente lo que estaba pagando por contratar un fondo o por un servicio de asesoramiento, llamémoslo, camuflado. Luego también haremos unos comentarios sobre la regulación MiFID II, cómo regula el tema de comisiones e incentivos en fondos de inversión, y luego entidades independientes, las que únicamente cobran explícitamente del cliente todo, no hay ningún conflicto de interés. Pasamos a la siguiente página. Aquí vamos a ver la estructura de una institución de inversión colectiva. Aquí vemos el ejemplo, el gráfico que veis, es el ejemplo básicamente de una SICAV, pero bueno, como os decimos, hay tres niveles. El primer nivel es el fondo en sí, la institución la entidad de la que cuelgan los distintos subfondos. Los tipos más comunes son pues, fondos de inversión en España. Realmente aquí en España el tema de los compartimentos no se ha instaurado mucho en la industria. Sí están ahora sacando distintas clases de acción por el tema de MiFID II, por la regulación que tenemos y que todavía tiene que llegar.
El SICAP luxemburguesas, es el típico, es el instrumento, el vehículo más utilizado por las gestoras internacionales o incluso nacionales que quieren distribuir sus productos a través de Europa. SCP, también tenemos, bueno, desde bajo derecho alemán, derecho francés, también luxemburgués, o EIC, Unitrust, que son más anglosajones. Luego baja dentro del fondo, que es la IC o SICAP, la llamemos la gestora Funds, por ejemplo, esa IC, cuelgan distintos compartimentos. Esos compartimentos realmente es el fondo de inversión que los clientes ven. Pues un fondo que invierte en renta variable española, renta variable europea, renta fija de distintos activos. Y como podéis ver, debajo de cada subfondo, para esa misma estrategia y ese mismo objetivo de esa misma política de inversión, tenemos distintas clases de acción. Aquí hemos puesto pues clase de acción 1, clase de acción 2, clase de acciones N. Un compartimento puede tener tantas clases como quiera y a la vez el fondo puede tener también tantos compartimentos o subfondos como desee. Vista la estructura de cómo está organizado el fondo de inversión, la estructura para que el cliente sepa que a través de qué vehículo y jurídicamente cómo está estructurado, dónde invierte, pasamos a ver los principales tipos de comisiones que componen los costes de un fondo de inversión. Entonces, nosotros las hemos distinguido entre las necesarias para el funcionamiento del fondo y unas adicionales para premiar el trabajo extra de ese gestor o de esa entidad. Y por último, lo veremos en la siguiente diapositiva, lo que hemos denominado principalmente para remunerar al distribuidor. Empezamos por las comisiones principales. La principal es la comisión de gestión. Es la comisión que se paga pues por las labores de gestión, de toma de decisiones, por gestionar el fondo y tomar las decisiones de inversión. Esta comisión de gestión no es fija. Esta comisión de gestión, dependiendo de la clase, varía y vamos a ver por qué varía posteriormente, pero básicamente es para destinar una parte de esa comisión de gestión a incentivos, es decir, retrocederla a los comercializadores. Luego, otras comisiones que son necesarias para el funcionamiento de un fondo, de un fondo o de una clase de... me refiero a fondo, pero bueno, los costes que estamos viendo son los que se aplican a las clases de acción. Lo veremos luego también más en detalle más adelante. Entre otros gastos básicos tenemos los de administración, custodia, auditoría, todos los costes necesarios a nivel legal, regulatorio, operativos, para que ese fondo, esa labor de gestión pueda llevarse a cabo. A continuación vemos la comisión de éxito, que es una comisión adicional que algunos fondos cargan al producto. Está destinada para premiar la labor de los gestores. Hay distintos tipos de cálculo de comisión de éxito. Si es un porcentaje por batir al benchmark, se pueden poner lo que se llama watermarks, marcas de agua, etcétera. Esta comisión de éxito inicialmente se aplicaba exclusivamente al mundo de los fondos alternativos o hedge funds. Ahora realmente se puede aplicar a cualquier fondo. Importante es comentar que esta comisión de éxito nos incluye los gastos totales. Luego los veremos más adelante lo que son los gastos totales del fondo, que realmente es lo que cuesta, incluido todo menos la comisión de éxito. Como os comentábamos, aquí podemos apreciar las comisiones adicionales destinadas a remunerar al distribuidor. Vemos en primer lugar la comisión de distribución. La comisión de distribución está incluida en los gastos totales del fondo. En el cálculo del gasto total, esta cifra se incorpora. Destinada exclusivamente a remunerar al distribuidor, exclusivamente. Aquí la gestora la entidad gestora no suele quedarse con esta parte del coste. Y luego tenemos otros dos tipos de comisiones que son a discreción del comercializador, si las quiere aplicar o no. Por folleto se podrían aplicar, pero como os comento en la presentación, está permitida en algunas clases, pero esto es muy típico del mundo anglosajón. En España esta comisión no suele aplicarse, de ahí que las entidades internacionales tuvieran que incluir hace ya bastantes años la comisión de distribución anteriormente mencionada. ¿Para qué? Pues para ajustar la parte que podían remunerar, que podían retroceder a los comercializadores y poder competir también con la industria de fondos de entidades nacionales
las cuales no tenían comisión de distribución, pero tienen una comisión de gestión más elevada. Y luego, por último, vemos la comisión de reembolso. Está también permitida para algunas clases por folleto y no suele aplicarse. Se aplica pues en fondos garantizados o fondos cerrados en los que tienes un periodo de permanencia en el fondo y si quieres salir antes de la inversión, para no perjudicar al resto de partícipes, cargan una comisión de reembolso. Y ya todos estos gastos que hemos visto anteriormente, excepto la comisión de éxito, la vamos a encontrar en los gastos corrientes. En inglés la abreviatura es OCG. Estos gastos representan todos los gastos que ha soportado el fondo, la clase de acción, mejor dicho, durante un año fiscal o natural, durante el último año. La cifra que veáis es a 12 meses anteriores. Esta comisión, en estos gastos totales vamos a encontrar incluidas las comisiones de gestión, de administración, de registro, gastos legales, bancarios, etcétera. No se incluye, importante, las comisiones de éxito ni costes de transacción, excepto cuando el fondo, cuando el fondo invierte en otros fondos de inversión. Ahí esos costes sí se reflejan en el OCG, perdón. Comentaros que este dato es obligatorio, se creó con la primera normativa MiFID. Entonces, entró en vigor el 1 de julio de 2012. Este dato es de publicación obligada por las entidades en el DFI, en el documento fundamental para el inversor, y también se puede encontrar, aunque no es obligatorio, en los informes anuales de las IIC, los informes económicos, etcétera, se contemplan y se realizan en el primer nivel que os hemos comentado anteriormente. Básicamente es muy similar al TER, lo que conocíamos por TER, Total Expense Ratio, los gastos totales del fondo, pero puede haber algunas pequeñas diferencias, con lo cual, si en algún folleto, en algún sitio encontráis que hay alguna diferencia de puntos básicos, es porque el cálculo no es exactamente el mismo, pero prácticamente no varía. Una vez vista la estructura de comisiones, ahora vamos a comentar el por qué hay diferentes clases de acción. Como os he comentado, en el compartimento los activos se van a invertir de forma conjunta. Un fondo que invierte en renta variable europea y sigue su estrategia para todas las clases de acción va a seguir la misma política de inversión y la misma estrategia. Pero el tener diferentes clases de acción te permite delimitarlas o aplicar una estructura de comisiones distintas para cada uno, de suscripción, de reembolso, una estructura de gastos o un importe mínimo, o incluso divisas o políticas de dividendos distintas. Las famosas diferencias entre la clase de acumulación o de distribución, que son las que reparten dividendos. Entonces, estas diferencias en costes mínimos, yo creo que es lo más importante, algunos fijados por los comercializadores, se aplican para limitar el acceso por parte del cliente minorista a clases con costes más reducidos y así retroceder una mayor parte de ingresos al comercializador. Por parte de la gestora al comercializador. En el mercado nacional, los clientes suelen ser reacios a pagar una comisión de suscripción. Ya vemos pagar un 1, 2, 3% por entrar en un fondo. Entonces, la industria, como hemos dicho, nacional, con comisiones muy elevadas, muchas entidades, principalmente extranjeras, incluyeron una clase que la podemos llamar super retail, porque obviamente todas van dirigidas, menos la institucional, para el minorista. La hemos llamado super retail porque, en nuestro entender, es la que tiene el coste más elevado, con una comisión de distribución incluida. Como hemos dicho anteriormente, esa comisión de distribución va íntegramente a la entidad que distribuye el fondo, y así se puede igualar el nivel para poder competir en el mercado nacional con los productos propios de las entidades financieras, que tienen retrocesiones mucho más elevadas. Aquí os mostramos, para que veáis visualmente, la distinta estructura de costes de la estructura de costes de las distintas clases de acción. Vemos que tenemos la super retail minorista en retail, que es la que se suele utilizar en banca privada,
La institucional, reservada para inversores institucionales, o también acceso a gestión discrecional de carteras, y la Cleanshare. Esta Cleanshare es de nueva creación. La clase limpia es una clase que se ha tenido que crear, muchas entidades la han creado o han reconvertido clases institucionales por temas de normativa en la que no hay ningún tipo de retrocesión, que lo veremos más adelante. Como podéis ver, en la Super Retail pues tenemos una comisión de gestión que es igual que la clase de banca retail, pero incorpora una comisión de distribución que lo veis en azul. A modo de ejemplo, los gastos OG, lo que hemos llamado anteriormente otros gastos, lo hemos puesto fijos para todas las clases de acción. Puede haber distintas variaciones, por ejemplo, en el caso de las clases institucionales, en Luxemburgo, las SICAP luxemburguesas, ese tipo de clases pagan menos impuestos, con lo cual también los costes aminoran un poco. Pero a modo de ejemplo hemos querido mostrar una cifra fija. Y luego abajo vemos la clase institucional con una comisión que es prácticamente igual a la Cleanshare o clase limpia. Y vemos los gastos totales desde la Super Retail, aproximadamente un 2,55 basándonos en datos de este ejemplo. Hemos tomado un fondo de renta variable europeo. Tenemos unos gastos en la clase de banca privada, un 1,8%, unos gastos totales. Luego la institucional ya baja el coste al 1,0513 y la Cleanshare estaba prácticamente en los mismos niveles. Mencionaros que estos son los costes del fondo. Luego hay entidades que también cobran por transacción y administración o custodia de estos fondos. Y este dato difiere de cada comercializador o cada entidad. Eso ya es política interna de cada compañía. Vamos a mostraros aquí la descomposición y que veáis en los folletos cómo están definidas las clases. Comenzamos por la Super Retail. Como veis, 1,50 de comisión de gestión, 0,75 de comisión de distribución y un 0,3 de otros gastos. Entonces, hemos tomado el ejemplo de una gestora internacional en el que veis que tiene una inversión mínima de $2.500 y la comisión de gestión es hasta 1,5 y una comisión de distribución hasta 0,75. Hemos tomado el ejemplo de otra gestora. También podéis ver cómo la clase que llamamos Super Retail tiene una comisión de gestión del 1,50. La industria se mueven básicamente todos los fondos en el mismo rango de comisiones de gestión. Una comisión de distribución también igual del 0,75% y bueno, en este caso lo que hemos llamado otros gastos ponen un máximo, 0,30% máximo. Y de reembolso 0,50 y suscripción un 5%. A diferencia del primer caso, que es 0%, aquí es a discreción del comercializador, del distribuidor del fondo, si quiere cobrarlo o no quiere cobrarlo. Y luego también hemos puesto un ejemplo de una gestora, de una entidad financiera nacional. Como podéis ver, también tiene comisión de reembolso un 1,5%, pero el dato importante son los gastos corrientes del fondo, porque aquí no se desglosa. Vemos que los gastos corrientes del fondo es un 2,46%, muy similar a las cifras que hemos mostrado en el gráfico de arriba. Pasamos a la segunda clase de acción, vamos de mayor a menor coste, que es la retail banca privada. En esta clase, realmente el acceso está orientada a minorista, cualquier minorista también podría acceder a ella. Y aquí es un 1,5 de comisión de gestión y otros gastos de 0,3. Pues siguiendo con el ejemplo de las mismas gestoras antes mencionadas, tenemos en la gestora una clase retail con distintos importes mínimos para diferentes clases de activo y vemos que la comisión de gestión es hasta un 1,5%. Aquí ya no hay comisión de distribución. Si lo podéis ver en la columna de la derecha que no aplica. Y en la gestora 2 también tenemos una comisión de gestión del 1,5% y como podéis ver tampoco hay ninguna comisión de distribución. Si se puede aplicar, como aquí no tenemos comisión de distribución, es lo que os comentaba antes del mundo anglosajón. El comercializador puede aplicar en este tipo de clases, lo vemos, un 5% de comisión de suscripción, hasta un 5%. Y en el caso de la gestora 1, pues dependiendo del activo, hasta un 3,5, un 5,25. Por eso no tiene comisión de distribución. Y pasamos a la clase institucional.
que es la clase más barata para inversores institucionales, fondos de inversión, gestión de carteras, planes de pensiones, etcétera, etcétera. Aquí, como podéis ver, los importes en algunos casos son elevados, pero la comisión de gestión pues, baja hasta, en el primer caso, un 0,80% y en el ejemplo de la gestora 2 hasta un 0,75%. Como podéis ver, aquí no están incluidos los gastos, en la gestora 2 están incluidos, en la de arriba no, los gastos operativos y de administración. Como podéis ver, un 0,16% máximo, también por el tema principalmente por el tema de impuestos. Y pasamos a la Cleanser, la clase limpia. Esta clase, como os hemos comentado, es nueva. Es nueva por regulación. RDR, que es la regulación que hay en UK, ellos fueron pioneros en el tema de implementar la prohibición de incentivos y de retrocesiones, y MiFID II a nivel europeo. El RDR lo que ha hecho es, ellos fueron un paso más allá y lo implementaron en 2013 y básicamente le ajustaron la normativa y la hicieron más restrictiva. Aquí en el gráfico de comisiones es igual que el de la hemos puesto en la clase igual que el de clase institucional. Ahí hay pequeñas diferencias entre gestoras. Unas tienen a lo mejor un 0,80, otra un 0,75, otra un 0,95, dependiendo, pero prácticamente es muy similar al coste que tendría una clase institucional. La clase institucional no tiene ningún tipo de retrocesión. Aquí podemos ver cómo la clase limpia tiene un mínimo que puede ser, lo puede afrontar un inversor medio español, y la comisión de gestión es hasta un 1%. En el ejemplo de la clase de la gestora 2, vemos que la comisión de gestión llega a un 0,75%, lo cual es exactamente igual que la comisión de la clase institucional. Y luego hemos puesto un ejemplo porque las entidades nacionales solo tenían la clase super retail. Entonces, por normativa, para no quedarse fuera de distintos servicios que vamos a ver más adelante definidos en MiFID, están creando nuevas clases de acción. Y vemos, como en este ejemplo, que es exactamente el fondo anterior, vemos que son unos gastos corrientes 0,96%, ¿vale? Vemos que hay bastante diferencia entre un 2,4 que nos daba la otra cifra, un 2,4, un 2,5 a un 0,96. Y realmente el fondo es el mismo. ¿Por qué bajan estos costes? Porque toda esa diferencia va orientada o estaba destinada a remunerar a los distribuidores, asesores, etcétera. Aquí os hemos puesto un cuadro resumen de la gestora 1, en la que podéis ver las distintas comisiones de gestión. Hemos puesto la retail, la super retail, la cleanser, y luego la institucional no está registrada en España, y la cleanser de UK, que aquí sí está disponible en ejecución, es una clase denominada en libras, y para el mercado anglosajón está disponible en el servicio de ejecución, pero en España no está disponible. Luego veremos más adelante el por qué unas están disponibles y otras no. Aquí os hemos puesto, extraídos de los DFIs de cada fondo, los gastos corrientes para que podáis ver la diferencia, cómo va de mayor a menor. La Super Retail 268 en este caso es el mismo fondo. La de banca privada 1,93, la clase limpia 1,09 y la institucional un 0,91. Como vemos, hay diferencias considerables en porcentajes en diferencias de porcentaje. Con el ejemplo de la gestora 2 vemos el mismo caso. Vemos que la clase tiene la Super Retail un 2,52, la de banca privada de gastos totales un 1,75, la Cleanser pasa a un 0,96 y la institucional un 0,92. Como podéis ver, en este caso, esta entidad, la clase limpia y la clase institucional prácticamente les cuesta lo mismo, porque es realmente de lo que vive una gestora. Una gestora, su base de ingresos, su cuenta de resultados, sus ventas, son los ingresos que cobra por gestionar fondos. Esos son sus ingresos. Con lo cual, ellos se guardan, cuando vemos management fee 0,75%, es lo que la gestora considera que con esa comisión de gestión ellos es adecuado para su negocio. Y ahora vamos a ver el tema quizás más opaco que haya en la industria. Pasamos al tema de los incentivos y cómo están calculados cómo se calculan y cómo se distribuyen. Vamos a empezar por la clase Super Retail, la que hemos comentado, que prácticamente es la que se ha distribuido y se ha comercializado en España en los últimos años.
Como podéis ver en el cuadro de la derecha, tenemos una comisión de gestión de un 1,5% a la que le sumamos una comisión de gestión del 0,75%. Otros gastos, como hemos comentado, a modo de ejemplo, 0,30%, lo que nos da un coste total del 2,55%. Hemos tomado medias de mercado, estudios, lo que se suele retroceder en la industria, y tomamos como referencia una retrocesión sobre la comisión de gestión, porque las retrocesiones se calculan o sobre la comisión de gestión o la comisión de gestión más la distribución, no sobre los gastos totales. Entonces, un 50% sobre esa comisión de gestión que tiene del 1,50, pues nos sale un 0,75. Y luego la comisión de distribución, un 0,75%, también la hemos desglosado esto como si fuera una cuenta de resultados, ¿de acuerdo? A continuación vemos cuál es la retrocesión para el distribuidor, que es la suma del concepto 2 más el 3, o sea, la comisión de distribución más la retrocesión, que nos da un 1,5%. Si le restamos del 2,25%, perdón, que es la suma de la comisión de gestión y la comisión de distribución, nos da un ingreso para la gestora del 0,75%, que es lo que hemos comentado, lo que ellos cobran por gestionar. Ahí no está incluido los otros gastos que os comentábamos. Y a modo de ejemplo, para que veáis en cifras, si calculamos esta retrocesión que representa el 1,5%, si la calculamos solo sobre la comisión de gestión y de distribución, es un 66,67%. O sea, el cliente está pagando un 66,67% implícitamente, que se lo detraen anualmente. El cliente no lo ve porque se detrae del valor liquidativo. Obviamente, pues eso afecta a la rentabilidad del fondo. Si tomamos la retrocesión sobre la figura de los gastos totales, también la cifra es muy elevada. Y eso que hemos comentado, que los gastos totales, los otros gastos, perdón, van aparte. Esto no se tienen en cuenta para este tipo de cálculos. Aún así, lo hemos querido mostrar y vemos cómo es un 58,82%. Por cada 100.000 euros para el cliente, esto supone 1.500 euros al año, cosa que no es una cifra baja. Comentaros que en estos costes no están contemplados ni lo que te puede cobrar un distribuidor o una plataforma por operar con el fondo o por administrar los fondos. Toda entidad debe tener unos gastos mínimos, gastos operativos, pagar la luz, etcétera, etcétera. Pasamos a la retrocesión en la clase de banca privada. Como podéis ver, aquí ha desaparecido ya el componente de comisión de distribución, pero la comisión de gestión es la misma, un 1,50%. Con lo cual, si retrocedemos, que es el mismo caso, un 50%, pues lo mismo, 0,75%. En este caso no hay comisión de distribución. Pues, ¿cuál es la retrocesión? 0,75. El ingreso para la gestora, 0,75. Aquí la retrocesión sobre la comisión es un 50, sale la cifra exacta con el cálculo que hemos realizado, y sobre los gastos totales, un 41,67%. Por cada 100.000 euros, el cliente paga implícitamente 750 euros, o sea, un 0,75%, lo paga de forma implícita, él no lo ve, detraído de la rentabilidad de las clases de acción. Todo esto va a cambiar con la nueva normativa porque ya va a haber que desglosar los costes y en qué manera se remunera a la entidad, de qué manera se remunera a la gestora. Se va a estructurar y se va a especificar de dónde viene cada coste. Entonces, algunos clientes puedes que realmente vean lo que estaban pagando por el fondo de inversión que tenían contratados. Y pasamos a la clase institucional o la clean share, clase limpia. Aquí, como podéis ver, se paga pues, por la gestión. ¿Cuánto cuesta la gestión de esta clase? 0,75. Perfecto. No hay ningún tipo de retrocesión. El cliente asume, obviamente, tiene que asumir también los otros gastos, 1,05%. En otros gastos, de hecho, con la nueva normativa, habréis oído el tema del research, del análisis.
las gestoras, por MiFID II, bueno, las gestoras, los mercados financieros, ahora para el análisis hay que pagarlo, ya no es gratuito o iban paquetes contratados con otros productos. Entonces, ha habido gestoras que han decidido cargar esos costes a los clientes y otras gestoras que han decidido cargar esos costes, asumirlos ellos propiamente en su cuenta de resultado. Bueno, pues por eso tenemos ahí las cifras que varían de 1,05, podéis encontrar clases limpias de incluso menos importe, 1,10, 0,90, etcétera. Pero lo importante aquí es, aquí ya hay que valorar la calidad de la gestión, no simplemente el incentivo, la retrocesión que se pueda obtener. Aquí vemos que es un 0%, con lo cual remarcamos, el cliente solo paga por la gestión del fondo, al igual que un cliente institucional. Ahora pasamos a comentaros brevemente el tema de la regulación, que es toda la regulación, todos estos cambios vienen por la regulación. Empezamos por el RDR en UK. Como hemos comentado, en la UE fueron los pioneros en la prohibición total, repetimos, de retrocesiones e incentivos. Total para todos los servicios. ¿Qué efecto ha causado en el mercado anglosajón? Bueno, el mercado anglosajón, en el mercado de UK, los modelos de negocio, estructuras más eficientes, plataformas de inversión, etcétera. También a continuación vinieron Suiza y Holanda, que también han prohibido totalmente el cobro de retrocesiones en todos los servicios que tenemos contemplados en MiFID. En España, como todos sabemos, Spain is different, la transposición de la directiva MiFID II relativa a incentivos todavía está pendiente de aprobar. Iba a aprobarse ahora, pero con el cambio que hemos tenido de gobierno, bueno, pues entendemos que de aquí a final de año tendrá que estar aprobada. ¿Cuál es el objetivo? Pues terminar con la colocación tradicional de productos. Muchas veces el cliente iba a su entidad financiera y lo que pensaba que le estaban asesorando y realmente era una pura comercialización de producto y de esta forma protegerlos. Así como dar una mayor transparencia en costes, el unbundling, y mayor transparencia en los servicios que se ofrecen. Con lo cual, dicho todo esto, la normativa lo que ha hecho es definir 3 tipos de inversión y 2 tipos de entidades de servicios de inversión, 2 tipos de ESIs, junto con la forma en que son remunerados, que se pueden remunerar, y la información en costes que tienen que facilitar cada uno al cliente. Los independientes, dentro de las entidades tenemos los independientes con cobro explícito del cliente y los no independientes, donde las retrocesiones están permitidos y el modelo de remuneración puede ser o mixto o únicamente con retrocesiones. Pasamos a comentaros los servicios de inversión, porque esto, bueno, también para definir MiFID lo que ha hecho es definir claramente lo que es comercialización de un asesoramiento o una gestión discrecional de carteras, para que pues no ocurran las cosas que han ocurrido en el pasado, que quizás algunos clientes han tenido no ya fondos, sino otro tipo de producto financiero que no era adecuado para ellos. Y bueno, lo que pretende esta normativa es delimitar, proteger y sobre todo mayor transparencia. En los servicios definidos en MiFID son ejecución, asesoramiento y gestión de carteras. En ejecución se permite el cobro de retrocesiones bajo determinadas condiciones. Determinadas condiciones viene a decir de incluir oferta de terceros. Antiguamente, hasta hace no mucho tiempo, las entidades financieras ofrecían los catálogos, o sea, productos de sus propias entidades, o ya para banca privada, bueno, te abrían el abanico. Ahora ya simplemente para comercializar tienen que abrir el abanico de productos a incorporar, tanto nacional como internacional. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que por la definición de best execution, la mejor ejecución, que es tienes que buscar lo mejor para el cliente a nivel de ejecución, costes, información, etcétera, a igualdad de requisitos de acceso a un tipo de producto, que tengan el mismo importe mínimo, sea el mismo tipo de inversor, etcétera, las entidades no independientes, claro, deberían dejar de comercializar todas estas clases que hemos comentado super retail, la que hemos visto de la comisión total del 2,5%, tanto de producto nacional como extranjero. Producto nacional, pues debería lanzar una clase retail en la que la comisión de gestión fuese más reducido. Aquí vemos luego, tenemos asesoramiento y gestión de carteras. Asesoramiento hay 2 tipos, dependiente, al igual que en ejecución, se permite el cobro de retrocesiones bajo determinadas condiciones, pero se debe informar también de forma clara y concisa de las comisiones, lo que hemos comentado antes, y las retrocesiones que cobran las entidades por prestar este servicio y ampliar la gama de productos de terceros, muy parecido al servicio de ejecución.
Pero aquí viene la parte independiente, que es el asesoramiento independiente. No permite el cobro de retrocesiones, es un cobro explícito del cliente. Aquí el asesor le recomienda distintos productos, fondos de inversión, el producto que sea, y le factura única y exclusivamente a él, o sea, le cobra por los servicios que le presta. Y todo es de manera explícita. El cliente en todo momento sabe cuál es el coste de sus inversiones. Y luego tenemos gestión de carteras. La diferencia entre gestión de carteras y asesoramiento es que gestión de carteras la ejecución la toma la entidad en la que se ha delegado esa gestión, y en asesoramiento es el cliente el que tiene que ejecutar las recomendaciones. La gestión de carteras es muy parecida también a independiente, pero únicamente en el sentido de cobro de retrocesiones. ¿Por qué? Porque está prohibido, prohibición total de incentivos. No puede haber ningún incentivo en este tipo de servicios. Y aquí tenemos el gran dilema, ¿no? Cómo acceder a las clases limpias en un mercado que tradicionalmente ha estado, bueno, pues muy bancarizado, y el cliente ahora está tomando más, los clientes, los inversores, a través, pues tenemos cada día la tecnología nos permite tener más información. Entonces, ¿cómo podemos acceder a los clientes? Pues claro, se generan inquietudes de cómo poder acceder, cómo no poder acceder. Esto va a estar aquí en España, es para todos. Entonces, para nosotros la clave está en la redacción del folleto. Según MiFID II, para el servicio de asesoramiento independiente y gestión de carteras, discrecional de carteras, únicamente están permitidas estas clases limpias. En el servicio de ejecución también contempla el acceso a estas clases limpias, pero para aquellos distribuidores que ofreciendo un servicio MiFID, y ejecución es un servicio MiFID, sean remunerados única y exclusivamente por el cliente. Entonces, algunas entidades han redactado el folleto de tal modo que únicamente permiten las clases limpias asesoramiento independiente y gestión discrecional de carteras. No las ofrecen el servicio de ejecución. Causas, razones, cada uno tendrá sus motivos, sus modelos de negocio, pero que nosotros creemos que la industria va hacia la independencia, la transparencia y sobre todo costes más bajos. Pagar realmente por lo que hay que pagar. Aquí tenemos dos ejemplos. Bueno, os quería comentar también en la redacción del folleto, las entidades nacionales también veréis bueno, pues que hay gente que está sacando pues, clases limpias, etcétera, etcétera. Básicamente son para no quedarse fuera de este asesoramiento independiente o gestión discrecional de carteras, pero básicamente está todo muy, muy delimitado. Para nosotros la clave está, como hemos dicho, la clave está en la redacción del folleto. Aquí os vamos a poner dos tipos de ejemplo, extraídos del folleto de la CNMV. En un ejemplo de clase limpia, la cual no es accesible en ejecución por un intermediario independiente. Repetimos, intermediario independiente que cobre única y exclusivamente del cliente. Exclusión por tipo de servicio. Determinados intermediarios han dicho que únicamente, determinadas entidades, os leo literalmente lo que pone. Determinados intermediarios, entidades financieras, cuyos servicios de inversión estén remunerados exclusivamente por sus clientes, con lo cual perfecto, ahí entrarían todos los servicios. Pero luego ahí vemos ya los límites, ¿no? Y que bien tengan con dichos clientes acuerdos separados de asesoramiento a cambio de una tarifa, sería asesoramiento independiente, asesoramiento no dependiente. Bueno, esto ya es un poco jaleo, entonces nos vamos a liar porque ahora van a aparecer los asesores no independientes, pero que no cobran retrocesiones y quieren hacer un modelo mixto, etcétera. Bueno, estas clases las limitan para proporcionar asesoramiento independiente, una gestión discrecional de cartera. Luego tenemos otro por exclusión por tipo de servicio e importe. Al igual que el anterior, es por el tipo de servicio, pero también tienen un porte mínimo para acceder a la clase muy elevado. Imaginemos 3 millones de euros, 5 millones de euros, 10 millones de euros. Bueno, para acceder a estas clases, como las permiten en asesoramiento independiente y en gestión discrecional de carteras, esos mínimos no aplican. Pero en ejecución tendrías que invertir esos importes. Y luego aquí ponemos un ejemplo de una clase limpia que sí es accesible en ejecución por intermediarios financieros independientes. Entonces, la clase, le podemos decir el nombre que queramos, la clase L, C, CLIN, como queráis, está reservada, os leo textualmente, a intermediarios financieros, incluidos distribuidores y plataforma, que tienen acuerdos específicos con sus clientes, perfecto,
no tienen derecho a recibir de la sociedad gestora debido a sus leyes y normativas o por motivos o motivo de un acuerdo contractual, de un contrato que se haya firmado con el cliente y no recibimos ningún tipo de prestación de contraprestación ni retrocesión de la gestora por este servicio. Y luego tenemos otro ejemplo, pues igual, permitidas para cualquier servicio de inversión, que tengas acuerdos separados de comisiones y que no recibas ningún incentivo o pago del fondo. Aquí queremos mostrar las ventajas del asesoramiento y entidades independientes. ¿Qué ventajas le vemos? ¿Por qué es importante que esta figura cada vez vaya penetrando más en el mercado nacional? Se eliminan completamente los conflictos de interés, se eliminan sesgos hacia productos que puedan tener mayor incentivo o mayor retrocesión. Luego tienes un acceso a un elevado número de productos porque buscas la mejor solución para el cliente. Las entidades financieras tradicionales están lanzando ya producto propio con comisiones más bajas para diferentes servicios. O sea, con lo cual, bueno, el acceso sí, se amplía, se incluye oferta de terceros, pero realmente siempre va a haber productos de la entidad. Te permite un acceso a clases limpias de fondos. El cliente paga únicamente por la gestión y los servicios. La remuneración es explícita, o sea, viene todo detallado por qué se cobra y no hay costes ocultos, se factura por el servicio. Esa es la gran clave. Y para terminar mi parte, ahora con nosotros estará mi compañero Jorge Rodríguez Poza. Queremos mostraros, bueno, pues distintas apariciones que hemos tenido en medios para que la gente, bueno, los clientes, los inversores, el mercado sepa que, bueno, pues que EBN Banco ha creado una sociedad de valores, el nombre que le hemos dado a la plataforma es EBN Grow, en la que somos totalmente independientes en todos los servicios, únicamente facturamos y cobramos del cliente por lo que tiene que pagar, que es la gestión, el servicio sin ningún coste oculto y a través de una herramienta que ahora veréis y muy moderna, muy tecnológica y con muchos recursos y la verdad que estamos muy orgullosos de ella. Y con esto yo ya he finalizado mi parte. Jorge, cuando quieras, y alguna pregunta la podéis realizar, si queréis, al final de toda la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Samuel, puedo ya mostrar mi pantalla, ¿no? No sé si se ve. ¿Se ve mi pantalla, no, Antonio? No. Sí, se ve. Se está viendo, ¿no? Cuando Vale. quieras, sí. Ok. Bueno, simplemente queríamos mostraros un poco, llevado a la práctica, lo que estaba comentando Antonio, cómo podemos ver, si yo tengo un fondo en cartera, pues esas comisiones de las que habla Antonio, yéndonos al folleto, que a veces es un poco complicado para el inversor, o nosotros, por ejemplo, en nuestra web hemos puesto una herramienta donde simplemente introduciendo el nombre del fondo o el ISIN que tengamos en cartera, pues se puede ver las comisiones que tiene ese fondo y comparar si tuviéramos ese mismo fondo con clase limpia en la plataforma, pues cuál es la diferencia en euros entre uno y otro, ¿no? Entonces, quería mostraros un par de ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner un fondo vamos a verlo, 034, 05, 5, 134. No, me he confundido con algo. LU 034, 055, 1. Pictet, aquí está. Por ejemplo, el fondo de Pictet Digital R, vamos a poner una inversión de 50.000 euros, por ejemplo. Seleccionando el fondo, pues podemos ver, haciendo una simulación de la rentabilidad de los últimos 3 años, llevándola a los próximos 10, pues cuánto podría tener dentro de 10 años invirtiendo 50.000 euros y lo que pagaría en comisiones en todo ese periodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte gris sería mi inversión inicial, la parte azul es las plusvalías que ha generado este producto en mi cartera y la parte roja es lo que estoy pagando cada año en comisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero comparar, estoy viendo que en este fondo, Pictet Digital, que ha obtenido una rentabilidad en los últimos 3 años del 13,51, tiene unas comisiones totales del 2,71, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con la clase limpia, que es la que en Evergrow distribuimos,
pues tendríamos una simulación de lo que podría llegar a tener pasados 10 años simplemente por la diferencia en comisiones. Recordamos que es exactamente el mismo fondo. Lo que pasa es que uno tiene comisiones de distribución y retrocesiones y la otra clase no tiene nada de esto. Simplemente se retribuye al gestor por su trabajo. Como veis aquí, la comisión de gestión de la clase retail de este fondo, los gastos totales es el 2,71 y los gastos totales de esta clase limpia es el 1,21, con lo cual la diferencia es bastante importante. Resaltar que aquí, obviamente, EBN tenemos que ganar algo, ¿no? Porque algo tenemos que vivir. Nosotros cobramos a nuestros clientes de manera explícita una comisión de custodia y administración de fondos del 0,30. En este importe está incluida esta comisión, es decir, sería el 1,21 más el 0,30, para que se vea que la diferencia sobre una inversión inicial de 50.000 euros pues es bastante importante, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, sí. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a coger, por ejemplo, uno de renta fija, que sería uno de Pinco, y E00B84J, aquí está. Vale, tenemos este fondo de Pinco, vamos a poner la misma inversión inicial de 50.000 euros, le damos a los resultados y nos dice pues que en 10 años podría ganar 12.000 euros con este fondo, pero voy a pagar 8.000 euros de comisiones, ¿vale? Resaltar que yo voy a ganar 12.000 euros, las comisiones ya están descontadas del valor liquidativo del fondo. Para el cliente es una comisión implícita, él no lo está viendo, ¿no? Entonces, si comparamos este mismo fondo con su clase limpia, que estamos hablando de una comisión total para ser un fondo de renta fija del 1,45 frente al 0,55, podríamos hacer la simulación y veríamos que la diferencia obviamente es menor, la rentabilidad del fondo también va a ser menor, pero sigue siendo una diferencia bastante importante a lo largo de los años. Oye, pues al final son 4.000 euros de diferencia que está mejor en el bolsillo del inversor que en el del distribuidor, ¿no? Entonces, esta sería un poco un par de ejemplos. Les invitamos a que utilicen esta herramienta que está en nuestra web, ebenegrow.com, y ahí pueden analizar cualquier fondo comercializado en España. Obviamente, no para todos los fondos tenemos una clase limpia equivalente, por lo que comentaba Antonio. No todas las gestoras han lanzado ya las clases limpias y no todas están disponibles todavía para el servicio de ejecución. A lo mejor la mayoría de clases limpias que hay en España están sobre todo disponibles para asesoramiento y gestión discrecional. Para ejecución no es tan común. Para que se hagan una idea un poco de la plataforma EBN Grow, para que vean un poco los fondos que tenemos disponibles, pues en la sección de fondos de inversión, en buscar fondos, pues ahora mismo en la plataforma tenemos 225 fondos de inversión. Estamos no me acuerdo exactamente de la cifra porque cada día la vamos efectivamente, cada día la vamos completando, ¿no? Entonces, para que vean un poco las gestoras que están en la plataforma, vamos incluyendo nuevas gestoras según vamos alcanzando acuerdos con ellas. Pero bueno, es una oferta bastante variada, como pueden ustedes ver. Y luego, a la hora de ver las comisiones de un fondo, para que sea totalmente transparente, si ordenamos aquí por comisiones de gestión, pues el fondo más caro que nosotros estamos distribuyendo ahora mismo tiene una comisión de gestión del 2%, y los fondos más baratos que ahora mismo están en la plataforma, pues por ejemplo el Vanguard US 500, que tiene una comisión de gestión del 0,10, Deutsche Floating Rates del 0,12. En fin, como pueden ver aquí, hay fondos disponibles en la plataforma que es muy complicado ver en otras plataformas que no tienen un modelo independiente. A nosotros nos da igual que un cliente compre un fondo con una comisión del 0,20 o que compre un fondo con una comisión del 2%. Nosotros siempre vamos a cobrar lo mismo y de una manera transparente con el cliente. Entonces, luego le quería mostrar también la parte del asesoramiento independiente rápidamente, cómo lo enfoca EBN Grow, y para ello quiero hacer una cartera asesorada. Vamos a ver, voy a cerrar esta parte. Vale, esta cartera que yo tengo es una cartera que ya existe y lo único que yo quiero hacer, porque yo al final en el asesoramiento, como nosotros lo hemos enfocado, es que el cliente se autoasesore. Es decir, nosotros le proporcionamos una herramienta en la cual él puede introducir una serie de parámetros y nosotros le vamos a devolver la cartera más óptima, la cartera óptima para su nivel de riesgo y los parámetros que él ha definido, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a crear una nueva propuesta de inversión.
para lo cual le mostramos al cliente cuál es su nivel de riesgo por el perfil que le hemos hecho, por el cuestionario MiFID que le hemos hecho. Este cliente es un cliente muy decidido, con lo cual podría decidir cualquier nivel de riesgo inferior al suyo. Entonces, por ejemplo, vamos a simular una cartera con el perfil decidido y aquí ya empezamos a hacerle preguntas al cliente. Entonces, le preguntamos, en primer lugar, qué tipo de activo quiere que tengamos en cuenta a la hora de componer su cartera. Por defecto, todas las carteras de este servicio, Even Advice, tienen que tener renta variable y renta fija, porque no entendemos una manera de construir una cartera que no tenga renta variable y renta fija, pero a su vez puede seleccionar otros tipos de productos, pues por ejemplo alternativos o inmobiliarios porque le gustan al cliente. En esta parte puede seleccionar dar un sesgo socialmente responsable a su cartera, que eso quiere decir que en la medida de lo posible intentaremos meter, el algoritmo intentará introducir en su cartera fondos con un sesgo socialmente responsable, categorizados como SRI. Vamos a darle a continuar. En la siguiente cuestión le preguntamos cuáles son las áreas geográficas que quiere que tengamos en cuenta para componer su cartera. Por defecto, global va a ir, pero a lo mejor él tiene una visión de que Europa lo va a hacer mejor, con lo cual lo podría seleccionar, y por ejemplo, pues Latinoamérica también puede seleccionar que él cree que lo va a hacer mejor. Le damos a continuar y por último le preguntamos si le quiere dar un sesgo sectorialmente a su cartera. Entonces, en función del nivel de riesgo que elige el cliente, le permitimos seleccionar más sectores o menos. Entonces, en este caso, que he seleccionado un perfil decidido, que sería el 3 de 4, le estamos dejando seleccionar hasta 3 sectores. Entonces, podría elegir el cliente, por ejemplo, tecnología, le damos una breve explicación de lo que es el sector de tecnología y, por ejemplo, utilities. Seleccionaría esos dos sectores y le daríamos a continuar. En el siguiente paso, lo que tiene que seleccionar es el tipo de renta fija que quiere que tengamos en cuenta para componer la cartera. Entonces, deuda pública y diversificada por defecto van a todas las carteras optimizadas, pero a lo mejor él tiene una visión de que el high yield lo va a hacer mejor y por eso lo selecciona. Le damos a continuar. Y ahora ya el algoritmo está calculando la composición óptima de la cartera teniendo en cuenta todos los parámetros que el cliente ha ido definiendo y el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir, ¿no? Entonces, el algoritmo nos devuelve una cartera que la comparamos con el benchmark, que en este caso, por ejemplo, pues ha quedado peor la cartera que el benchmark, ¿no? Porque es posiblemente las decisiones que hemos ido tomando, eligiendo emergente, eligiendo este sector o este otro, pues hace que mi cartera se haya comportado peor que el benchmark, ¿no? Pero si le damos a continuar, podemos ver la diversificación de la cartera optimizada. Como vemos, hemos seleccionado Latinoamérica, pues tiene un componente importante en Brasil, y hemos seleccionado Europa, con lo cual tiene una concentración importante en Europa, ¿no? Esta cartera. Si vamos para abajo, podemos ver los diferentes países, podemos ver el porcentaje que representa cada país, la categoría de los activos, como vemos es una cartera decidida, tiene un 76% en renta variable, la exposición a divisas de esta cartera, porque yo estoy invirtiendo en fondos de inversión y los fondos en sus inversiones tienen exposición a divisas, los sectores de renta variable en los que están teniendo exposición y, por último, la calidad crediticia, los vencimientos de la renta fija y las categorías de los fondos de inversión. No me quiero detener mucho, pero como veis, es una información bastante exhaustiva de lo que compone una cartera, ¿no?, de fondos de inversión que la verdad es que es bastante completa. Si le damos al botón continuar, aquí vemos un resumen. Podemos crear una nueva propuesta, que lo vamos a hacer para poder comparar varias entre sí. En este caso no vamos a elegir ninguno de los parámetros, sino que vamos a dejar los parámetros que tiene la herramienta por defecto, sin seleccionar ninguno de los criterios. Le damos a continuar. Ha vuelto a ir al optimizador para encontrar la cartera óptima. Y en este caso, por ejemplo, vemos cómo tiene una mayor rentabilidad que la anterior que habíamos elegido, supera por poquito al benchmark. Aquí podríamos compararlo con cualquier otro benchmark o incluso con un índice. Por ejemplo, si comparamos esta cartera con el IBEX 35 en el último año, pues la cartera habría obtenido un 7,47 y el IBEX ha caído un 7,80, ¿no? Podemos hacer la comparación también a 2 años, en la cual pues a 2 años nuestra cartera habría obtenido una rentabilidad del 21% y el IBEX habría tenido una rentabilidad del 13%. Si le damos a continuar, vamos a ver la diversificación de esta cartera.
como vemos, tiene muchísimo menos peso en Latinoamérica y también tiene menos peso en Europa. Sin embargo, al ser fondos mayoritariamente que invierten en una que son globales, como vemos, tiene una dispersión global, pues estamos invirtiendo prácticamente en todo el mundo, ¿no? Le damos a continuar y aquí ya podríamos comparar pues, las dos propuestas para un mismo nivel de riesgo. Entonces, podríamos seleccionar ya una y le damos a continuar. Estamos aquí ahora ya recuperando exactamente en función de la cartera que tiene el cliente, del importe que tiene en cartera, exactamente los pesos de los activos de la cartera. Y ahora nos devolverá activo por activo en qué fondos voy a invertir y con qué importe en cada uno de ellos. Decir que, por ejemplo, toda esta distribución que estábamos viendo, que ahora lo vamos a ver rápidamente, la traspasamos cuando un cliente tiene ya una cartera con nosotros, él ve ese desglose, esa distribución de su cartera exactamente igual que la estábamos viendo ahora. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una cartera que nos ha devuelto, en la cual pues, vemos el porcentaje en cartera que hay que invertir, la rentabilidad en el último año de ese fondo de inversión en particular, y aquí pues para poder continuar y lanzar estas órdenes al mercado, debería de descargar la propuesta. Entonces, estamos descargando la propuesta y esta es la propuesta que nosotros debemos como entidad financiera entregar a nuestro cliente, donde le estamos dando todo el detalle de la composición actual de su cartera, la composición recomendada, todo lo que estábamos viendo a nivel web lo tenemos aquí en un PDF, que es finalmente la propuesta oficial que nosotros entregamos al cliente. Si yo le doy a aceptar propuesta, ya tenemos aquí todas las órdenes que tenemos que enviar al mercado y simplemente dándole a este botón las enviaríamos y mis órdenes se ejecutarían. Esta es la ventaja de trabajar también con una entidad que te presta todos los servicios, porque al final nosotros como prestamos la ejecución, el asesoramiento y la gestión discrecional, la ventaja que tenemos cuando asesoramos a un cliente es que el cliente puede ejecutar la propuesta con nosotros. No tiene que ir con ese PDF que le hemos entregado a otra entidad y ejecutarla en otra entidad, con lo cual la comodidad es absoluta. Por último, como os comentaba, quería enseñaros para que veáis rápidamente que esa distribución que veíamos, este cliente tiene un patrimonio con nosotros de 149.000 euros. Como vemos aquí en los diferentes servicios que tenemos, que es el Event Trade, que es la ejecución, el asesoramiento, la gestión discrecional y lo que tiene en liquidez con nosotros, ¿no? Vemos un poco en cada servicio cuánto tiene con nosotros y cuando ya le damos a distribución, le mostramos exactamente la misma distribución que veíamos antes en la cartera asesorada. Entonces, este cliente tiene en renta variable muy poquito, un 2%, en fondos tiene un 20% y esta sería la distribución geográfica de sus inversiones con Evenegrow. Las categorías de activos en las que tiene inversiones, la exposición a divisas, los sectores de renta variable, la calidad crediticia de la renta fija, los vencimientos de la renta fija y las categorías de los fondos de inversión. Entonces, básicamente, esto era un poco lo que os queríamos mostrar. Tendríamos para repasar la plataforma una hora más de webinar, pero creo que ya les hemos robado mucho tiempo en una tarde de julio, con lo cual, Samuel, te dejamos un poco la interlocución por si hay alguna pregunta. Sí, sí, de hecho, bueno, agradeceros, gracias Jorge, gracias Antonio por vuestro tiempo también. Tenemos varias preguntas de hecho habéis ido contestando a lo largo de la presentación algunas de ellas, pero bueno, para matizarlas por si ha quedado alguna duda. Si quieres activa el micrófono tú también, Antonio, y podéis contestar indistintamente porque no llevan nombre, creo que de todas las que veo no llevan nombre. Perfecto. En primer lugar, preguntan ¿qué diferencia hay entre las clases limpias y las institucionales? ¿Se podría acceder a clases institucionales a través de clases limpias? Diferencia realmente a nivel de estructura no hay. La diferencia es a nivel folleto. La clase institucional la tienen muchas entidades, la tienen únicamente lo que es definido para las cabezas de Luxemburgo, para lo que es un inversor institucional de acuerdo a la ley luxemburguesa. ¿Qué ocurre? Que muchas entidades, al no tener una clase limpia lanzada y tener una clase institucional, como hemos comentado, los costes son muy parecidos. Esas clases institucionales, el folleto también te lo indica, está abierta para aquellos intermediarios independientes, todo lo que hemos comentado antes. Entonces, podemos encontrar entidades que digan, oye,
es que la clase limpia es la misma que la institucional. Puede darse el caso, pero el cliente, el minorista, debería acceder a la clase limpia. Muy bien, muchas gracias. Eh, Otra pregunta, ¿quién marca el porcentaje de la comisión que se lleva la distribuidora? ¿Depende del poder negociador de los gestores y la entidad? ¿Por qué debería interesarle a las gestoras disponer de clases limpias? Realmente es por el poder negociador que tenga entre el distribuidor y la gestora. A la gestora de fondos de inversión, o sea, la entidad que presta servicio de gestión, como hemos comentado, su cuenta de resultados viene de lo que cobra por gestionar. Toda esta estructura de comisiones se ha organizado para, bueno, pues para favorecer, para que las empresas, las entidades distribuidoras tengan más ingresos. Básicamente es eso. Entonces, las gestoras extranjeras, pues cuando llegaron a este mercado se tuvieron que adaptar a la tipología, las características del inversor español y de lo que se ofrecía en aquel momento. Realmente lo que les interesa es tener una clase limpia o institucional, pero ya por MiFID a las gestoras nacionales les interesa porque si no quedan excluidos de los servicios de asesoramiento independiente o gestión discrecional de carteras, porque cualquier clase que vaya con retrocesión no puede entrar en esos servicios. Entonces, todas deberían tener una clase limpia y tanto nacionales como extranjeras están o las tienen o las están sacando. ¿Qué es mejor, pagar un 5% de entrada o pagar una retrocesión? Realmente hay cálculos para arbitraje. Pagar un 5% de comisión eso ya depende del plazo que vaya a estar un inversor. Si vas a estar 5 años en el fondo y te cobran un 5% y luego estás pagando no retrocesiones, pero te están cobrando una comisión de suscripción, realmente prácticamente es lo mismo. A lo que hay que ir es a la clase limpia, la que no te cobren por suscripción. O sea, eso, bueno, a lo mejor en el mundo anglosajón, que es una inversión a muy largo plazo, podría llegar a tener sentido. Oye, yo te cobro una comisión de suscripción porque vas a estar conmigo en la misma posición 10, 15 años. Pero o sea, las características del inversor español, nuestro largo plazo es más, nuestro largo plazo es un corto plazo europeo del mundo anglosajón. Con lo cual, mi recomendación, mi opinión, es que lo que el cliente debería buscar son clases limpias, en la que no le cobren que no haya un porcentaje de suscripción, por un 3%, etcétera. Lo que sí puede haber es una comisión como cuando compras una acción, pues una comisión por operar con la entidad y unos gastos, como hemos comentado, unas comisiones de administración de fondos, de custodia de activos, como lo queréis llamar, para cubrir los costes que esa entidad tiene. Pero realmente la comisión de suscripción en España no se ha aplicado, puede que en algún caso, y de ahí el intentar compensar con la comisión de distribución. Por eso se incluyó la comisión de distribución, entre otros motivos. ¿La comisión que ustedes cobran se descuenta del valor liquidativo o hay que pagarla aparte? Se paga, nosotros cobramos todo explícitamente. Lo que el cliente, el valor liquidativo que tenga, es limpio, ahí no hay ninguna retrocesión, no hay ningún coste oculto y pagaría con nosotros los costes que tiene por operar con nosotros, que tenemos, bueno, en nuestra web en EBN Grow puede encontrar todo el tipo de información, cuánto cobramos. Bueno, lo estamos viendo aquí, son 5 euros por operación y luego 30 puntos básicos por administración de los fondos. Con lo cual, estamos viendo que es bastante inferior el coste de tener un fondo en nuestra plataforma que por ahora en otras entidades. Estamos hablando de sumarle a la comisión que hemos visto antes de un 1%, 0,30, con lo cual se te queda en 1,30. De la otra manera estás pagando 1,90 y no lo estás viendo. También es, no es que esto es gratis, no es gratis. O sea, las comisiones implícitas gratis no hay nada. Con lo cual, otra cosa es que el cliente lo vea o no lo vea. Y nosotros cobramos lo que creemos que es justo y beneficioso para el cliente. Tampoco vamos a poner unas comisiones de administración del 0,5, 0,4%, porque tampoco, o sea, lo que queremos es cobrar por nuestros servicios, Sí, únicamente. ahí remarcar
Remarcar, Samuel, ponte un minuto. Sí. Remarcar, Samuel, que la comisión de administración de fondos nosotros la cobramos trimestralmente, luego la comisión por operación obviamente se va descontando operación por operación cuando el cliente opera, ¿no? Entonces es verdad que cuanto mayor sea el patrimonio en fondos del cliente, pues mayor es el ahorro, obviamente, que va a obtener anualmente el cliente. Pero al final todo el ahorro que él está obteniendo es rentabilidad que él está obteniendo, ¿no? Y al final la rentabilidad, un fondo durante 10 años que estás obteniendo rentabilidad sobre rentabilidad, pues el interés compuesto al final pues es bastante dinero, como veíamos antes en el ejemplo. ¿Qué consecuencias a nivel fiscal puede tener el traspasar una cartera de fondos actualmente a una de clases limpias? Pregunta a Jesús que si para contratar en su plataforma se puede hacer traspasos. Sí, absolutamente. O sea, los fondos, la clase limpia que nosotros tenemos en Ebenegrow, siempre, únicamente tenemos en la plataforma, son fondos traspasables. Entonces, son exactamente iguales que los que el cliente puede tener en cualquier otra entidad. Entonces, con nosotros, cuando un cliente accede a Ebenegrow, normalmente vienen con cartera y nos dicen, oye, pues quiero traspasar estos fondos, miramos a ver si tenemos el mismo fondo que el cliente tiene con una clase limpia, con lo cual se hace un traspaso fiscal perfectamente, sin ningún peaje ni tener que vender el fondo en la entidad de origen y comprarlo aquí, hacemos un traspaso fiscal. Y si no tenemos el fondo, el mismo fondo, pues buscamos otra opción que para él sea interesante. Hay otros clientes que, por ejemplo, pues traspasan toda su posición en fondos en otra entidad a un fondo monetario en Ebenegrow y a partir de ahí ya se construye su cartera o accede al servicio Advice o al servicio Manage de gestión discrecional, pero el cliente no tiene que vender un fondo para comprar una clase limpia. Es un traspaso fiscal exactamente igual que los que hace en su entidad. Es otra clase de acción. Es otra clase de acción, o sea, al final es el mismo fondo, o sea, es un fondo más. ¿Vale? ¿Tienen las gestoras o comercializadoras la obligación de tener clases limpias o simplemente con que te informen de los costes de análisis y distribución es suficiente? No, obligación no tienen de... O sea, perdón que se me ha quedado el casco. Obligación de tener clase limpia no tienen las gestoras. Otra cosa es que si no las tienes te vas a quedar fuera de ciertos servicios de inversión como hemos visto, pero obligación no tienen. Lo que sí es cierto es que a partir de enero de 2019 los clientes van a ver el desglose de los incentivos que reciben las entidades por las inversiones, por los fondos de inversión que tienen con ellos. Entonces, si una gestora no quiere tener clase limpia, no tiene por qué sacarla. Pero nosotros creemos que el modelo, y de hecho la tendencia de la industria a nivel europeo, tanto global, va en esa dirección. ¿Cuál es el funcionamiento de la marca de agua y qué se entiende por un modelo de arquitectura abierta? Vale, el funcionamiento de la marca de agua es que cuando tú llegas a un cierto nivel de rentabilidad, ahí tomas sobre esa, por ejemplo, sacar un 10% sobre el Eurostoxx. Sobre eso sobre ese 10% te aplican el performance fee, la comisión de éxito. Eso ya te hace una marca, que quiere decir que si el fondo cae por debajo de ese nivel y luego lo vuelve a alcanzar, por eso por haber llegado a ese mismo punto, no te van a volver a pagar comisión de gestión. La segunda pregunta era, perdona, Samuel. ¿Qué se entiende por modelo de arquitectura abierta? Arquitectura abierta, sí. Arquitectura abierta quiere decir que tienes a tu disposición todo el universo disponible, en este caso para minoristas, registrado en CNMV. Arquitectura abierta quiere decir que las entidades te ofrecen, aparte de su propio producto, productos de terceros, pero en un número elevado. Arquitectura abierta no es tener 10 gestoras, 15 gestoras. Arquitectura abierta es tener un número bastante más elevado, que es lo que estamos haciendo nosotros, incorporar continuamente, porque nuestro modelo es de arquitectura abierta. Actualmente y con la introducción de la normativa del MiFID hay muchos que se declaran independientes, pero que en el fondo no lo son tanto. ¿Cómo se puede detectar a aquellos que están en proceso de definirse? Vale, según la normativa, la misma entidad puede prestar dos tipos de servicios, que de hecho lo estaremos viendo lo estáis viendo en entidades financieras nacionales, tanto independiente como no independiente. Lo importante es que si eres no independiente, no te
puedes publicitar como independiente. O sea, si alguien ve una entidad que dice soy independiente, es porque realmente lo es, porque se ha definido así. Una entidad financiera, un gran banco, llamémosle X, no se puede declarar independiente porque presta servicios no independientes. Entonces, es simplemente independiente, que la entidad se haya definido como independiente. O sea, que ¿Cuál es vaya el esa palabra. importe, cuál es el importe Sí, sí, mínimo necesario para acceder a las clases limpias? Jorge. Vamos a ver. Dependiendo del folleto, aunque eso Antonio a lo mejor lo puedes explicar un poco mejor. Mira, vamos a ver, los importes mínimos para las clases limpias, como van para el minorista, pues muchas entidades las han puesto, pues no hay importe mínimo o un importe mínimo muy bajo. Lo que os comentábamos, con lo cual puede acceder la mayoría de los clientes. Para aquellas clases que la clase limpia tiene un importe mínimo muy elevado, ya sea porque sea a una clase antigua institucional, etcétera, existe lo que se llama, viene en el folleto, el waiver. Eso quiere decir que la gestora te permite suscribir por debajo de ese importe mínimo, demostrando una serie de condiciones, que eres independiente, que cobras todo del cliente, etcétera, etcétera. Con lo cual, el importe mínimo que viene en los folletos es orientativo, por así decirlo, para las clases limpias. Sí, en el caso de... Espera, que no sé si tengo el mute. Sí. Si en el caso de Benegrow, el importe que hemos fijado, el importe mínimo son 2.500 euros para suscribir cualquier fondo. La primera suscripción y la inversión adicional, 1.000 euros. Muy bien. Y bueno, por último, para finalizar, y creo que esta pregunta podría ser bastante buena para finalizar, ¿cuál es vuestra previsión sobre el futuro de las clases limpias en España? Bueno, pues en mi modesta opinión, creo que bueno, la normativa ha venido para quedarse, la industria está cambiando y principalmente yo creo que la llave la tiene el cliente, el inversor final. Cada día la gente se preocupa más por sus inversiones financieras, por su futuro financiero, tiene que planificarse, con lo cual creemos que la industria va por ahí y el cliente cada día estará más informado. Y creemos que, pues como cualquier otro servicio profesional, como cuando vas al dentista, no le pagas por sus servicios, o cuando vas al taller también pagas por sus servicios, no porque haya intereses ocultos ni costes ocultos. Entonces, nosotros creemos que la industria va por ahí, costará tiempo, poco a poco, pero realmente hay que mirar por el cliente y hay que cobrar por los servicios y sobre todo explicando el por qué se cobra, cómo se cobra y de dónde vienen esos ingresos. Y cuanto más óptimo y mayor, cuanto más rentabilidad pueda obtener un cliente, que las retrocesiones realmente lo que te retraen son las comisiones muy elevadas, te retraen rentabilidad al fin y al cabo. Con lo cual, nosotros creemos firmemente, somos unos grandes defensores de la independencia y cobrar única y exclusivamente del cliente. Cualquier producto que esté a disposición y podamos ofrecerlo, lo incluiremos en nuestra plataforma. Todo producto UCITS, todo producto líquido, todo producto regulado. Nosotros también queremos darle la tranquilidad regulatoria a los clientes que tengan sus inversiones con nosotros. Bueno, pues de nuevo muchas gracias Antonio, muchas gracias Jorge. Recordarles a los asistentes que podrán tener disponible la grabación del webinar mañana y bueno, agradeceros vuestra tiempo y participación y esperamos volver a contar con vosotros para eventos como este. Muchas gracias. Esperamos que os haya resultado interesante y muchísimas gracias por la oportunidad y por compartir este tiempo con vosotros. Gracias. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.